La primera pregunta sería, en un momento feliz, ¿cómo vivió la Extrema Roja, en base a su experiencia, la clasificación al Mundial Rusia 2028, 2018? Ok, la clasificación 2018 hacia Rusia, yo estaba en el estadio. eh, la verdad sí, ahorita todo lo veo así como que una película de cámara lenta. Eh, recuerdo estar preocupada, casi al llanto, y de repente fue un grito de alegría que se oyó en todo el estadio, pero en general nadie lo creía. Pensamos al principio que íbamos para repechaje y después nos dimos cuenta que habíamos clasificado directo, algo que de verdad nadie pensaba. Fue una mezcla de emociones, de desesperación, de alegría, de todo, pero fue en el estadio. Bueno, la clasificación al Mundial Rusia 2018, yo la tengo muy, muy marcada. Y tan marcada que siempre lo repito una y otra vez, que es el día más lindo de mi vida. Muchos me cuestionan, pero yo digo, ese es el día más lindo de mi vida. Recuerdo que había estado en Estados Unidos en el partido, aquel partido del 4-0, donde salí con una tristeza. Me acuerdo que varios compañeros que estuvimos en ese partido en Estados Unidos pedían selfie, y yo creo que fue una de las fotos más tristes y más serias que me tomó en mi vida, porque no entendía el por qué querían selfie. Eh, Cuando llegamos acá, ese sentimiento de sí se puede se mantenía, ¿verdad? Al momento que Venegas, el jugador de Costa Rica, nos inaugura en buen panameño decirlo, anotando, las esperanzas se alejaban mucho más y nos decíamos uno a otro, se va a repetir la historia, pero la esperanza nunca se perdía como grupo, como miembros de este grupo. Y no fue hasta cuando se dio aquel famoso gol fantasma que las cosas comenzaron a tener sentido y a tener ese nivel de esperanza que necesitábamos. Bueno, yo me la pasé todo el partido con un rosario y una medalla de Don Bosco que cargo conmigo todo el tiempo. Yo creo que ese día la doblé. Y con el rosario en la mano, hay foto, evidencia de aquella vez. En ese partido, recuerdo que en el medio tiempo le digo a un gran amigo y compañero del grupo, Luis Tillo Castillo, de una forma muy así extrema, le dije, búscame a 10. Y me decía, ¿para qué? Yo, búscame a 10. Y ¿para qué? Yo fui, no, vamos a poner esta tela, que era la tela con el mensaje en ruso. Yo decía, porque este es el mensaje que ellos tienen que ver. Y durante todo el segundo tiempo quedó ese mensaje, la manta de la tela con el mensaje en ruso. Y yo decía, tiene que pasar. Y bueno, pasó el gol fantasma y seguía orando, quería rezando, pidiéndole a Dios. Y no había forma alguna hasta que llega ese gol en el minuto 87. Wow, para mí el día más lindo de mi vida. Yo veo los videos, estoy en el carro, lo pongo el TikTok. Si necesito inspiración, lo pongo las dos transmisiones, la de tanto de Zamudio como la de Roberto Rivera, y todas tienen ese pequeño detalle. Y arranca a llorar, a esperar el pitazo final, lo de la tía en el estadio, lo de muchachos que se metieron, el jugador que batió la pelota, Bolillo buscando la pelota, todo eso se vivía, se veía, esperando ese pitazo final y llorando como un buen fanático, un buen panameño, como todos que estábamos sumamente emocionados, hasta que llegaron y se acercaron a mí. Yo me senté a rezar y me dieron, vamos directo, vamos, clasificamos. ¡Pah! Ni hablar. Por eso que siempre lo digo, es mi firma electrónica, 10 del 10 del 17, porque es el día más lindo de mi vida. Y ahí reafirmé el nunca dejar de creer, porque nunca lo dejé hacer, nunca lo he dejado hacer, y el nunca apoyar, nunca dejar de apoyar.
basándonos en ese momento tan feliz que vivimos, también hemos vivido muchos momentos tristes. Y uno de ellos fue la eliminación, casualmente también al Mundial de Brasil 2014. Y cómo pasaron de esa tristeza, cómo vivieron esa tristeza y cómo la pasaron hacia esa clasificación que tuvimos en el Mundial 2018. Ana. En la extrema siempre se dice que Dios y la cele en tu corazón. O sea, la selección nunca deja de estar en nuestros corazones. Puede ser que tú estés pasando por un mal momento, que nos hayan metido 4 goles, que nos hayan metido 7, pero la selección siempre está en tu corazón. Son momentos, son tristezas, pero siempre el lema de Vamos Panamá es algo que está muchas veces en muchas de las telas que ponemos. Vamos Panamá y siempre hay que ir. Hay momentos en los que tú dices, me siento mal, quiero llorar, pero al final el amor que sientes por la selección como barra, que tienes que alentarlo, que sabes que ellos también están pasando por un momento difícil y que quizás es eso que ellos ven en la Sur es lo que los anima. Todo pasa y vamos Panamá. La verdad que traer al recuerdo de ese momento, veníamos del partido contra México en el Azteca, fue una invasión de panameños en el Estadio Azteca. Nosotros prácticamente llevamos, no te quiero exagerar, pero llevamos prácticamente un poco más de la mitad del avión con el grupo de la extrema. Nos hospedamos en el mismo hotel donde estaba la selección, invadimos el hotel, le dimos ese toque particular. Un clima muy hostil en el Azteca, nos pusieron prácticamente en el techo del Azteca. Y ese momento de cuando, recuerdo cuando en paz descanse, gran amigo Luis, el Matador Tejada, anota ese gol que nos daba esa esperanza de lograr ese punto. Luego eso vino a la otra jugada de la chilena, del mexicano, y bueno, nos trajo a la preocupación de que tenía que salir el resultado sí o sí para optar por el repechaje. Y las cosas volvían a darse en el Rommel Fernández, la anotación de Gaby Torres, luego de eso se da el marcador justo, luego entra Tejada de recambio, anota y vuelve a ponernos en carrera. Los marcadores en paralelo se daban en otros estadios donde los mexicanos se estaban quedando. La tecnología nos permitía desde el momento a obtener esa información y ver la tabla de cómo se movía y ver la esperanza que se hacía realidad. Y de pronto, bueno, se dieron las situaciones. Yo creo que fue un momento muy difícil, pero fue un momento prueba. Un momento prueba donde los que realmente amamos esto, donde aquel momento de los que vivimos esto, los que nunca hemos dejado de creer, luego de ese momento nunca dejamos de apoyar. Y muchos otros se echaron a un lado, se separaron, a nivel general de fanáticos. Pero bueno, se mantuvo la llama viva, se retomaron las acciones, venían los compromisos del orden regional, de CONCACAF como tal, Copa Oro, Copa de Naciones, y seguimos, nunca bajamos la guardia, nos reforzamos, retomamos, en alta y baja, pero pudimos de pronto activarnos para continuar con ese apoyo incondicional para la clasificación al Mundial de Rusia 2018. Perfecto. Bueno, ya basándonos en todas esas experiencias, tanto como buenas como malas, nos pueden hacer una recopilación de momentos vividos dentro de la extrema roja. Momento de ira, momento de felicidad, Claro, momento claro. de tristeza, una recopilación como tal.
Si recopilamos momentos de felicidad y de tristeza, yo diría que hay más de felicidad que de tristeza. Para que haya felicidad tiene que haber tristeza. ¿Y por qué lo resalto? Porque es ahí donde se mide la capacidad que tienes de resurgir de la ceniza. Momentos lindos, momentos bonitos que nunca se van a olvidar, son aquellos como cuando comenzamos a hacer cosas que en Panamá no se ponían en práctica. Lo que fue aquel momento cuando comenzamos a incursionar en el espectáculo de la serpentina, de los rollos de factura, y que cada vez más nosotros comenzamos con 3 cajas de 100 rollos. Luego hicimos una colecta y compramos 5 y las cortamos para que fueran, en vez de 500, 1000. Y de ahí pronto comenzamos a comprar 20 cajas. Recuerdo hasta el monto de la factura, las negociaciones, y luego quedamos en 60, en 100 cajas. Inundábamos el estadio con estos materiales, dándole un toque particular, especial, todo en aras de transmitirle ese apoyo incondicional al equipo. Y en paralelo, a contagiar ese apoyo incondicional al resto del estadio. Luego de eso vino una sanción de parte de CONCACAF a la Federación de Panamá, y con muy buena relación adoptamos una estrategia que fue la implementación por primera vez de la creación de mosaicos, de figuras con mosaicos. Buscando recursos, bueno, vamos a hacerlo con cartoncillos de colores, el tricolor rojo, blanco, azul. Se creó la idea de la bandera nacional con un mosaico. Aproximadamente eran 7 secciones, aproximadamente más de 1500 personas. Y un mensaje, se me ocurrió, que decía: no nos pueden multar el corazón. Queríamos transmitir ese sentimiento a CONCACAF. Pero en buen acuerdo me pidieron que no pusiera multar para que no nos multaran de nuevo. Entonces, pues, no nos pueden silenciar el corazón, el símbolo del corazón. Y transmitimos ese sentimiento porque la prensa, los medios de comunicación televisivos, lo hicieron público. De allí el mosaico que logramos hacer a nivel de todo el estadio, más de 28.550 exactamente, el cálculo de cartoncillos tricolor, los 3 colores por las secciones, oeste, este, norte y sur. Fue una logística impresionante y se pudo lograr un espectáculo nunca antes visto acá, y la gente cada vez más se involucraba. De allí la otra anécdota que te puedo señalar fue en el año 2016. Yo traía una idea desde el año 2000 para la eliminatoria de Corea-Japón 2002. Pero a título personal, no visité a la extrema todavía, y era hacer una manta grande con un mensaje en coreano y japonés, para que surgiera la pregunta: ¿qué dice ahí? Y era porque el mundial iba a ser allá. Entonces me ocurrió escribir a la embajada de Rusia aquí en Panamá con 2 opciones de mensaje, y no me contestaban hasta que les insistí 3 veces. Y me contestaron. Y un gran amigo, Jürgen Espinosa, me llamó y me dice: ¿qué vamos a hacer? Retomábamos entonces ese sueño del nuevo clasificación del mundial. Y yo dije: bueno, yo tengo esta idea. Y cálculo de tela, compramos todas las telas de todos los almacenes, desde el área este, los pueblos y la central y los Andes. Nos traímos todas las telas rojas por haber, a coser y a pintar ese mensaje en ruso. Y muchos me decían: ahí nadie va a entender eso. Cuando de pronto durante el partido sube un Twitter de ESPN y de Fox que decía textualmente: vaya manera que los fanáticos panameños transmitieron un mensaje en ruso, y dieron la traducción exacta: equipo, nuestro sueño es ir al mundial. El mensaje era: selección, nuestro sueño es ir al mundial. Y cuando todo el mundo se dio cuenta así, fue una gran emoción, y esa es una de las anécdotas muy notables y muy bonitas de todos los espectáculos que hemos podido dar. Ok.
Ya como siguiente pregunta, ya para ir cerrando, esa y viene otra, es, háblenos de su fundación. ¿Cómo surge la fundación La Extrema Roja? No sé ¿De cómo qué se surge. basa? Tienes Ah, ok. que hablar tú primero, pues yo. ¿En Dale. qué se encarga? Y Yo hablé con un ¿qué busca Y ayudar? ahora, ajá. ¿Y cómo funciona la fundación también de La Extrema Roja? Ok, la fundación nace al igual en el año 2010-11 con una iniciativa de un grupo que tenía una actividad en el área de Pacora, que tenía un grupo de niños y se nos subió la actividad, la idea de hacer lo que fue, bueno, vamos a hacer una balotón, que consistía en una recolección de balones de fútbol para donarlo a estos niños en esa comunidad y unos que otros implementos deportivos, porque era una recolección de balones e implementos deportivos de fútbol para llevarlos a esa comunidad de escasos recursos. Y recuerdo muy bien que el día de recolección lo hicimos hicimos la solicitud de los permisos, lo hicimos ahí en el área del Cascarita Tapia, en la ciudad deportiva Irving Saladino. Y el primero que nos llegó como donación, aparte de cada uno de los miembros, fue el hijo que también es seleccionado de Víctor René Mendieta. Las redes de aquel entonces eran muy limitadas. Cuando te digo muy limitadas, que era Twitter y Facebook. Instagram todavía no se había disparado, ni otras de la actualidad. Pero la iniciativa llegó y pudimos recolectar una cantidad de balones interesantes e invitamos a los medios. RPC nos correspondió, hizo la cobertura. Miguel Remón estuvo ahí y lo recuerda aún. Le hace mención en un saludo que nos hizo hace poco. Y lo dejamos como actividad emblemática en paralelo del grupo de la Extrema Roja como fundación, de hacer esta actividad año tras año, en llevar ese toque de alegría con un balón. Lo que hace un balón, yo tengo una frase que me surgió de la nada así un día, yo decía, con un balón no solamente se hacen goles, un balón de fútbol no solo se hacen goles, se hacen grandes amistades, se hacen familias, te dan un cambio de vida. Realmente la mayoría de los jugadores de fútbol en nuestro país, del mundo, surgen de áreas de escasos recursos, humildes, y con disciplina y humildad pueden lograr llegar a alcanzar estar en equipos donde su vida, con sus contrataciones, los hacen y logran cambiar este estilo de vida, mejorar su estilo de vida. Y hoy en día lo vemos actualmente, donde todos los miembros de la selección han tenido cambios radicales de vida para bien. Entonces, aparte de eso, bueno, hemos tenido la oportunidad en el año 2021, cuando estábamos aproximadamente saliendo de la crisis del COVID, un enlace con la aeronaval, con los cuales tenía un programa de deporte con propósito y nos invitaron a hacer un recorrido al archipiélago de las Perlas, a hacer esta actividad de balotón en 5 islas. Y pudimos llegar a estos lugares y llevar ese toque de alegría a estos niños, llevándole balones de fútbol. Nos encontramos la primera, todavía la conservamos, un balón que era un trapo. La alegría de estos niños con un balón de estos nuevos fue impresionante. Te deja una huella, te marca y tú vienes recargado de esas actividades, de estos lugares de escasos recursos, remotos, de niños que nunca un taco, una espinillera, un cono, una malla nueva. Cuando llega a estos lugares, las canchas no tienen son lodo rojo, por decirlo así. Y es muy impresionante y te recarga y quedas con ganas de ir a otra. Y pudimos lograr llegar a 5 islas del archipiélago de las Perlas, junto con el grupo de la Nonaval, que más que todo ya son parte de la Extrema. Hemos hecho muchas actividades a nivel de, como te digo, de las islas del archipiélago de las Perlas, como también en comarca, tanto en Chiriquí como en otras partes de la región de la ciudad de Panamá,
junto con ellos. Trabajo en equipo que la verdad que ha sido muy relevante para nosotros y para los miembros del grupo. La fundación como tal, su objetivo es hacer un cambio. Es que en esas comunidades remotas tú siempre te encuentras a un niño pateando una pelota, a un joven pateando una pelota. Es llevarle esa oportunidad de que ellos puedan ver el deporte como algo que los ayude, no solamente a el estado físico, sino a tener la ilusión de que algún día puedan ser un Blas, un Tejada, un Gaby Torres, un Baloy. Un balón para ellos significa esa oportunidad, esa ilusión de yo puedo hacerlo. Y eso es lo que la fundación quiere transmitir. Aunque puede ser simplemente un balón, para ellos ese balón es un mundo de oportunidades. Ya por última pregunta, ¿qué es lo que viene para la Extrema Roja y en conjunto con la UIP? Como aliados logísticos, la UIP está con nosotros y le agradecemos de antemano muchísimo su apoyo. Queremos entrelazar los lazos para ser entidades de cambio como universidad, una universidad que se proyecta siempre hacia los jóvenes, hacia los niños, hacia su familia. Nosotros vamos a unir y estamos uniéndonos para hacer eso, para hacer un cambio, para llegar no solamente a las personas que ven el fútbol, sino a toda la familia. Porque en cada familia siempre hay alguna persona que ama el fútbol y que de repente los demás no, pero como una entidad educativa y como barra, queremos que todos sientan esa pasión por el fútbol. ¿Pueden decir un mensaje de despedida, una frase, un refrán que tengan como tal? Ambos. Sí. Yo creo que la frase emblemática que podemos llevar siempre como principal para nosotros es que transmitir que nunca dejemos de creer, nunca dejemos de apoyar, pero no solo a la selección mayor, sino a las categorías inferiores, a las selecciones femeninas, a todas las selecciones que nos representan en este lindo y precioso y hermoso deporte que es el fútbol. La frase que yo más amo siempre es Dios y la Cele en mi corazón. Y que la Cele y Dios esté siempre con todos. Y ya por último, pueden decir alguna frase como UIP y la Extrema Roja. Vamos. La UIP y la Extrema Roja somos la experiencia que enseña. ¡Vívela! ¡Vívela!